igualitaria. Y comentarles, compañeros, que la crisis del 99, por ejemplo, se da precisamente porque los banqueros eran los que tenían el poder de regular la banca. Ellos mismos se regulaban, ellos se ponían cuánto iban a ganar en intereses, es decir, ellos manejaban la economía del país, y lo de la crisis financiera del 99 fue orquestada por ellos, porque controlaban todo. Y vergonzosamente esas estructuras del poder estaban vigentes hasta antes de la aprobación de esta ley. Con esta ley se derogan todas esas estructuras de regulación y se crea una nueva junta reguladora que ya no está integrada por banqueros, sino por diferentes delegados del Estado, que tendrán la gran responsabilidad de aprobar tasas de interés y todo el sistema regulador de la banca, ya no a favor de la banca, sino a favor de todos y todas las ecuatorianas. Dentro de esta ley también, esta junta, que es un órgano que tiene mucho poder, tiene muchísimas atribuciones, pero dentro de las más importantes y más relevantes para nosotros está la democratización de los servicios financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos que no solamente la persona pudiente, el gran empresario, tenga acceso al financiamiento del Estado. Queremos que el financiamiento también llegue a los sectores que a lo mejor no tienen vastas cantidades de dinero, pero que tienen un capital pequeño para invertir y que necesitan oportunidades de financiamiento. ¿Cómo la banca puede incentivar, motivar a la banca pública y privada para que democratice los sistemas financieros para la mayor parte de ecuatorianos y ecuatorianas? Bueno, dentro de la misma ley, por ejemplo, se crea un instrumento que es muy importante, que se llama el Fondo de Garantía Crediticia. ¿Cuál sería la función del Fondo de Garantía Crediticia dentro de esta ley? Por ejemplo, ¿cuáles son... ¿Qué ecuatoriano está aquí por primera vez? Por primera vez aquí en el consulado. ¿Cuáles eran los que estaban? ¿Puede levantar ahí? A ver, compatriota, usted, Jorge me dijo que se llamaba, y estaba 40 años fuera del país, ¿no? Sí. ¿Y de dónde es usted? Quito, Ecuador. De Quito, muy bien. Vamos a decir que Jorge, después de 40 años de vivir aquí en Estados Unidos, quiere regresar a su Quito natal y quiere ponerse un negocito pequeño, vamos a decir una panadería, por citar un ejemplo. Jorge lleva $5,000. Dice, bueno, yo me voy a poner mi panadería. Va al banco del Pichincha a aplicar para un préstamo. Le dice, ve banco del Pichincha, yo soy Jorge, soy un migrante de Nueva York y vuelvo después de 40 años. Mi sueño es ponerme una panadería y tengo $5,000, pero me hacen falta 5,000. Antes de esta ley, probablemente el banco del Pichincha le hubiese dicho, ve Jorge, bueno, qué chévere que has vuelto, bienvenido. Pruébame tu ingreso y cuéntame de tu historial crediticio. Vamos a suponer que Jorge no tiene documentos, una persona irregular como la gran mayoría de nosotros. Y dice, mira, a mí me pagaban cash. Bueno, ni siquiera le van a entender qué es lo que es que le pagaban cash. Y en segundo lugar, el historial crediticio va a decir, yo ya pagaba súper bien, tenía una tarjetita pequeña, mis biles a tiempo. Pero va a decir, ¿sabes qué? Pero eso a nosotros no nos sirve porque tú estás aplicando aquí en Ecuador. Así es que antes de esta ley le hubiesen dicho, chao Jorge, lo siento, no te podemos ayudar. Pero con esta ley se crea el Fondo de Garantía Crediticia, cuya función es apalancar los préstamos de personas que como Jorge, que por diferentes circunstancias no puede cumplir con todos los requisitos, pues el fondo puede de alguna manera apalancar estos préstamos. ¿Cómo? El Banco del Pichincha se va al fondo y le dice, oye fondo, te cuento algo, hay un migrante que se llama Jorge, que ha vuelto después de 40 años, quiere que yo le preste 5,000, pero ¿sabes qué? No tiene historial crediticio, no tiene pruebas de ingreso, yo le voy a decir que no. El fondo va a decir, bueno, déjame ver, Banco del Pichincha, ¿qué te parece que si tú le prestas a Jorge los 5, yo, si es que Jorge no te paga, yo te puedo pagar? Vamos a poner un ejemplo hipotético, no sabemos cómo va a trabajar eso aún, pero lo que podría pasar es que le diga, bueno, ¿sabes qué? Te voy a apalancar el 50%. Es decir, que si por OB Jorge no te paga, como yo soy un fondo de garantía crediticia, en el peor de los casos te pago yo, pero ayúdale, dale el préstamo. Como el Banco del Pichincha es un banco que quiere hacer negocio también, es probable que al ya no perder todo lo que va a prestar, se sienta motivado con mayor ganas de otorgarle el crédito a Jorge.
Así más o menos funcionará el Fondo de Garantía Crediticia, un fondo que se crea que es un fondo estatal para promover el otorgamiento de crédito a personas que por A o B circunstancia no pueden cumplir con todas las exigencias de la banca. Dentro de esta ley hay una disposición específica que habla de ustedes, que salió desde una iniciativa de mi despacho. Nosotros queríamos dejar claro en la ley que la Junta deberá promover que los bancos flexibilicen sus requisitos de acuerdo a las particularidades de la comunidad migrante del exterior. Es decir, que consideren cómo apoyar a estos ciudadanos que a veces llegan con capitales de 20, 30, 50 mil dólares. Me acuerdo en un caso hipotético de un migrante retornado de Guayeturo, Cañar, que se abrió un spa en Cuenca y me decía, ve Jimena, me decía, yo me he comprado este local, es mi propia plata, no es rentado, yo me compré. Vine trayendo con el plan de retorno aquí todo esto. Quería 3,000 dólares para una campaña de propaganda, para sacar en el periódico, para hacer una buena apertura, para tener más clientes. Y 3,000 dólares para pedir fue un verdadero trámite. Al final terminé pidiendo al chulco. Así me dijo ese migrante. Entonces imagínense, migrantes como ese que les comento, que vienen con su capital y a veces les hace falta un pequeño financiamiento y no lo pueden acceder porque no existen instrumentos como este todavía. Si ponemos esa disposición, esa era una herramienta que ahora nosotros, como sus representantes, tendremos que hacer seguimiento para que se cumpla, porque ya está dentro de la ley. Por eso era importante dejar en blanco y negro flexibilidad para las personas de movilidad humana. Es decir, que ahora la banca tiene que ingeniárselas para ver cómo promueve esto para las personas migrantes. Eso fue un aporte directo que pudimos incorporar dentro del Código Monetario Financiero. Además, ¿cuántos de nosotros no hemos oído del Banco del Migrante? Ya nomás el Wellington me pregunta del Banco del Migrante también. Me encanta esa pregunta. El Banco del Migrante. Efectivamente, en algún momento, el Estado ecuatoriano otorgó un dinero para un fideicomiso del Banco del Migrante para el otorgamiento de crédito. Sabemos que estos préstamos se estaban dando a través de cooperativas, es decir, las cooperativas recibían al compatriota y probablemente pues estas cooperativas iban a este fideicomiso y aplicaban para que presten. Digamos, las cooperativas eran como intermediarias entre este fideicomiso, Banco del Migrante, y la persona que aplicaba el préstamo. En honor a la verdad, no sé si habrá 500,000, no sé si será 1,000,000, no sé si serán 2 millones, pero lo cierto es que dentro de esta ley había algo que decía así, casi así, no me acuerdo las palabras exactas, pero decía que con la aprobación de esa ley, el fideicomiso Banco del Migrante desaparecía y que los fondos de ese fideicomiso iban a ser transferidos a la Corporación de Finanzas Populares. Nuevamente no sé cuánto era. Sin embargo, nuestra preocupación era que así sean 100 dólares. Si esos 100 dólares fueron ya destinados a la comunidad migrante, como asambleísta, mi rol era proteger que esa plata sea usada para migrantes. Por eso, dentro de esa disposición que hablaba de la transferencia de estos fondos, pusimos unas palabras adicionales que decían que dichos fondos deberán ser usados para los sectores para los cuales fueron ya creados. Es decir, aunque la Corporación de Finanzas Populares recibe esos fondos deben ser usados para crear proyectos de inversión para los migrantes. Eso también pudimos incorporar dentro de esa legislación. Ahora movámonos a la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal. Bueno, como su nombre lo dice, bastante claro, efectivamente esta ley lo que hace es impulsar empresas, sobre todo las de gran escala, para que entren capitales al Ecuador. El Ecuador ahora es un país que promueve la inversión, ajenamente a lo que dicen algunos sectores, es mentira. El Ecuador está promoviendo inversión y tratando de atraer inversionistas, sobre todo por los que vienen con mucho dinero y por supuesto enfocado a aquellos sectores que el gobierno quiere impulsar. Todo bien hasta ahí. La segunda parte, prevenir el fraude fiscal. ¿Quién no quiere que haya equidad en el pago de impuestos? Yo creo que todos. Decirles que con este proyecto de la Revolución Ciudadana, la recaudación tributaria, que antes era casi inexistente en el país porque nadie pagaba impuesto y sobre todo los ricos no pagaban impuesto, ahora con este proyecto
La recaudación tributaria origina tales ingresos que los tributos se han convertido en el primer ingreso del país. Antes no había dinero a través de tributos, ahora es el primer ingreso del país, lo cual está bien porque a través de esto se promueven, el gobierno recibe dinero y a su vez invierte para todos en escuelas, salud, carreteras y demás. Se redistribuye la riqueza a través de una política tributaria bien manejada. Pero sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos que realiza nuestro gobierno, siempre hay gente zapa, viva, sobre todo los que más tienen, que siempre encuentran esos huequitos para esquivar la ley y no pagar impuestos. Entonces, esta legislación, pues, lo que hacía es corregir esos defectos que había en ciertas partes de la ley, ciertos vacíos, para evitar el fraude fiscal. Todo bien hasta ahí. Sin embargo, en este intento se les fue un poco la mano. ¿Por qué? Porque en esta ley se definía quién es residente fiscal. ¿Y por qué es importante la definición de residencia fiscal? Porque si usted es encontrado residente fiscal, significa que usted tiene que pagar tributos sobre su ingreso en Ecuador. Es decir, usted tiene que pagar impuestos. Por eso es importante la definición de residente fiscal. Todo bien hasta ahí. Entre otras cosas, algunas definiciones anteriores, había una parte que decía, son residentes fiscales los que tienen sus relaciones familiares más estrechas en Ecuador. Así, los que tienen relaciones familiares más estrechas en Ecuador. Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen sus relaciones familiares más estrechas en Ecuador? Entonces, ¿qué significaba eso? Que todos iban a pagar impuestos. Y ahí sí, ni para qué yo venía acá. Yo creo que ahí ya no venía, me quedaba allá porque seguro me hubiesen masacrado aquí. Entonces, nuestro rol ahí fue visibilizar esto. Es decir, a ver, ¿cómo van a pagar los migrantes impuestos? Con esto, todos los migrantes vamos a pagar impuestos. Es decir, mandamos remesas, estamos separados de nuestras familias, siempre se habla de que los migrantes hemos salvado al país, sobre todo nuestro querido presidente, y ustedes, los bandos medios, ciertas personas que proponen esto, no están reflejando eso. Se visibilizó esa problemática y pudimos aclarar la definición. Decían dentro de su argumento que habían personas dentro del Ecuador que no vivían en ningún país, porque por su trabajo viajaban mucho, ganaban mucho dinero y que pues querían que ellos paguen impuestos. Hacemos todo bien, que paguen los que tienen, pero en el caso del migrante no, porque el migrante no es que anda de turista por todo el país, el migrante está trabajando. Entonces se aclaró el artículo y finalmente quedó en que era aplicable solamente a los que no pasan en ningún país 6 meses y un poquito más, exactamente era 183 días, pero para que se oigan términos más fáciles, 6 meses y un poquito más. Por definición, los migrantes ya no estamos en ese grupo porque nosotros vivimos acá, estamos la mayor parte del tiempo trabajando para mantener nuestras familias, o sea que con esas líneas adicionales que se colocaron, ya nosotros nos salimos de esa colada. Sin embargo, en algún momento, por ave circunstancia, por mala suerte, alguna persona tiene un acercamiento del Servicio de Rentas Internas. Vamos a decir que mañana el Servicio de Rentas Internas se acerca a cualquiera de nosotros y nos dice, déjeme ver, a ver, otro compatriota que esté por primera vez. Compañero, ¿cuál es su nombre? Vamos a decir que Juan Carlos dice, Juan Carlos del SRI. ¿Sabes qué? Nosotros creemos que tú debes pagar impuesto porque yo creo que tú no has pagado y has tenido esta plata en el banco. Juan Carlos va a decir, a ver, momento, yo soy migrante. El SRI le va a decir, pruébame que eres migrante. Si Juan Carlos tiene residencia, no tiene problema, si es ciudadano, porque Juan Carlos va al Ministerio de Relaciones Exteriores, pide su récord migratorio, entradas y salidas, ¿verdad, Juan Carlos? Tú eres migrante, ya no te molesto, tú efectivamente no calificas, tú no eres residente fiscal acá. Chévere. Pero ¿qué pasa si Juan Carlos, por ave circunstancia, no tiene estatus migratorio y retornó al país? Juan Carlos va a decir, no, yo soy migrante retornado.
el SRI le va a decir, a ver, pruébame que estuviste fuera del país. Pero resulta que Juan Carlos cuando migró fue por tierra. Resulta que usó otro nombre acá porque tenía que trabajar y le daba miedo. Muchos de nosotros trabajamos con otra identidad. ¿Qué va a pasar con Juan Carlos? ¿Se dan cuenta? Había la necesidad de ir más allá. Es decir, a veces nuestro trabajo no termina solo en la aprobación de la ley. Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que ustedes están cubiertos. Por eso fuimos al reglamento, al Servicio de Rentas Internas, con Jimena Amoroso. Y dijimos, mira, esto tiene que aclararse. Aquí no hay chance de cómo una persona sin documentos pueda librarse de esto. Así es que desde mi despacho le dimos haciendo un artículo que fue incluido en su totalidad en el reglamento del Servicio de Rentas Internas. Ahora Juan Carlos, si es que por mala suerte, porque hay una confusión, tiene un acercamiento del SRI, él puede obtener desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana un certificado que diga que fue un migrante registrado y con eso ya se libra de más cuestionamientos. Es decir, hemos creado la posibilidad de que una persona que no tiene estatus migratorio pueda usar una carta, un documento, un certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que certifique que esta persona efectivamente es o fue migrante en algún momento. Y de esa manera nos libramos de problemas con el fisco. Además, dentro de esta ley, pudimos promover un artículo que es súper importante. Un artículo que es da respuesta a un importante sector de personas que ahora han vuelto al país y que son migrantes retornados. ¿Qué pasa cuando uno es migrante y vuelve al país? Bueno, algunos de nosotros tenemos suerte, nos ha ido bien, llevamos un capital, nos hacemos pequeños empresarios, chévere. Pero hay algunos que por mala suerte nos toca ir a buscar de nuevo un trabajo, pues tenemos que, no hemos vuelto con capital, vamos a buscar un trabajo en Ecuador. Pero si usted ha estado fuera del país muchos años, difícil, no está conectado laboralmente, complicado. Y si es mayor de 40 años, fregado. Entonces lo que queríamos era crear un incentivo para que las empresas del sector privado pues se sienta más motivado a contratar a un migrante retornado. Por eso pusimos un artículo que dice más o menos así exactamente: que las empresas que contraten migrantes retornados mayores de 40 años van a poder exonerarse del pago del impuesto hasta en un 150% por lo que gasta en salario y en beneficios de seguridad social por el pago de salario a ese migrante retornado. Es decir que, si usted es un empleador privado y tiene dos opciones, dos candidatos, el uno dice que es migrante retornado mayor de 40 años y el otro es un ecuatoriano dentro del país, usted va a decir, bueno, si yo le contrato a este compatriota, todo lo que le pago es un gasto. Pero si le contrato al migrante retornado, al final del año puedo exonerarme del pago del impuesto por lo que he gastado en ese trabajador. Entonces, ¿a quién ustedes contrataron? Al migrante, ¿no es cierto? Esa es la idea, un incentivo que está ya dentro de la ley y que pues ahora ya está en vigencia porque esta ley ya entró en vigencia, ¿ya? Ahora vamos a compartir un poquito con ustedes lo que ha sido nuestra intervención, porque una cosa es que yo me mate hablándoles a